Hola, hoy hablaremos sobre una tragedia griega llamada Antígona de Sófocles. Está realizada por Margarita Palacios y Jocelyn Sánchez. Bueno, comenzamos hablando sobre Antígona, que es una tragedia griega escrita por el dramaturgo Sófocles en el año 441 a.C. Forma parte de la trilogía tebana, que también incluye Edipo Rey y Edipo en Colono, aunque Antígona se puede disfrutar de forma independiente. La obra se desarrolla en Tebas, una ciudad de la antigua Grecia, y aborda temas profundos como el conflicto entre las leyes divinas y las humanas, la obediencia civil y la ética personal. El argumento de Antígona se centra en los descendientes de la maldición de Edipo, quien mató a su padre y se casó con su madre sin saberlo. Antígona es la hija de Edipo y Yocasta, y después de la muerte de sus hermanos Eteocles y Polinices, en una lucha por el trono de Tebas, su tío Creonte asume el poder y emite un edicto que prohíbe el entierro de Polinices, considerado un traidor. Antígona, en contra de la orden de Creonte, decide enterrar a su hermano Polinices en un acto de devoción hacia los dioses y respeto por las leyes divinas. Este acto de desobediencia civil y desafío a la autoridad de Creonte marca el núcleo de la tragedia. Antígona sostiene que las leyes divinas y la moral personal son más importantes que las leyes del Estado, mientras que Creonte argumenta que el orden social y el respeto a las leyes humanas son esenciales para poder mantener la estabilidad de la ciudad. A medida que la historia avanza, se desarrolla un conflicto moral y político entre Antígona y Creonte. Antígona es arrestada y llevada ante Creonte, donde defiende su acción como un deber sagrado. A pesar de la intervención de su prometido Hemón, hijo de Creonte, y del coro que aboga por la compasión, Creonte se mantiene firme en su decisión de castigar a Antígona. Ella es condenada a ser enterrada viva en una tumba como castigo por su desobediencia. La obra culmina en una tragedia devastadora. Antígona se encierra en la tumba, donde se quita la vida antes de que su destino sea sellado por completo. La noticia de la muerte de Antígona llega a los oídos de Hemón, y cuando él descubre su amada muerta, se suicida. La tragedia se agrava cuando Eurídice, esposa de Creonte y madre de Hemón, también se suicida tras enterarse de la muerte de su hijo. Y así es como finaliza esta obra. Un resumen general de las partes claves de la historia de Antígona de Sófocles sería dividido en sectores según nuestro proyecto. El número 1 sería la introducción, donde la obra comienza con un contexto histórico en Tebas, donde dos hermanos, Eteocles y Polinices, han muerto luchando por el trono de la ciudad. El rey Creonte, tío de los hermanos, ha decretado que Eteocles debe ser honrado y enterrado adecuadamente, pero que el cuerpo de Polinices debe ser dejado sin sepultura, considerado un traidor. Como punto número 2 sería la presentación de los personajes. Se nos presenta Antígona, la hija de Edipo y hermana de Eteocles y Polinices, quien está decidida a enterrar a su hermano Polinices a pesar de la prohibición de Creonte. También conocemos la Ismene, su hermana, y Creonte, que es el rey de Tebas, quien representa la autoridad y el poder estatal. Como punto número 3 sería el conflicto central. Es donde Antígona desobedece las órdenes de Creonte y entierra a Polinices, creyendo que las leyes divinas son más importantes que las humanas. Este acto de desafío establece el conflicto central de la obra, que enfrenta la moral individual contra las leyes estatales. Como punto número 4 está el desarrollo del conflicto. Es donde Antígona es arrestada y llevada ante Creonte, donde defiende su acción como un deber sagrado. La tensión aumenta a medida que Creonte se mantiene firme en su decisión de castigar a Antígona, a pesar de las súplicas de su prometido Hemón y del coro que aboga por la compasión. El quinto punto sería la tragedia. La obra culmina con la decisión de Creonte de castigar a Antígona con la pena de ser enterrada viva en una tumba como castigo por su desobediencia. Antígona acepta su destino y se encierra en la tumba, donde se quita la vida.
Esta tragedia desencadena una serie de eventos desgarradores, incluyendo el suicidio de Hemón y finalmente el de Eurídice, esposa de Creonte. Y finalmente el punto número 6, que es la conclusión de la obra. La obra concluye con Creonte sumido en la pena y la destrucción de su familia como resultado de su obstinación. La ciudad de Tebas sufre las consecuencias de las acciones de Creonte y la obra deja al público reflexionando sobre temas como el conflicto entre la moral individual y las leyes estatales, también el orgullo humano y todo esto de la tragedia de la vida humana. En conjunto, Antígona de Sófocles es una poderosa tragedia que explora cuestiones éticas y morales profundas a través de la narrativa emocionalmente cargada y personajes complejos, claro. Muchas gracias.